Hace algunas semanas todos vimos las noticias sobre el terremoto de México, ¿cierto? Viendo todas esas escenas, me trajo muchos recuerdos de cuando tuvimos el terremoto en Chile hace algunos años ya, y tuvimos la oportunidad con un grupo de hermanos, con un grupo de amigos en la universidad de ir a servir al sur. Estuvimos en Dichato aproximadamente 3 semanas ayudando y recuerdo que escuchábamos algo. Esto no importa de qué país es usted, no importa dónde creció, no importa el lenguaje que hable, pero es algo que en medio de una situación difícil cada persona lo dice. Y entre medio de este terremoto en México la gente repetía esto: espero que todo vuelva a la normalidad. ¿Han escuchado eso? ¿Se ha sentido usted así en algún momento? Pasando por una situación difícil, sea una relación amorosa, sea una situación familiar, sea cuál es el estado de sus finanzas, sea un problema en su casa, sea un problema en su trabajo, y uno dice, ojalá que todo vuelva a la normalidad. Y nadie podría culpar a alguien por decir, estás en lo correcto, qué falta de fe. Es una situación normal, es parte de nuestra humanidad sentirnos así. El caos es un lugar incómodo para estar. Las situaciones, cuando están fuera de orden, nos hacen sentir incómodos. Sin embargo, es un lugar donde pareciera ser que la vida nos lleva muchas veces. Que aunque hiciéramos todos los esfuerzos, ¿cierto?, por sortear estas situaciones, muchas veces terminamos una y otra vez envueltos en una situación difícil, en una situación de caos. Es una parada recurrente en nuestra vida. Así que la pregunta no es cómo salir luego de ese proceso, sino cómo espera Dios que naveguemos en el caos. ¿Qué quiere Dios que yo haga en esa situación? A veces podemos tomar ciertas actitudes cuando hay una situación difícil, cuando estamos con el agua hasta el cuello y querer salir luego. Algunos aguantan, dicen vamos a aguantar ahí hasta que pase el chaparrón. Algunas personas intentan buscar a ver qué error cometí. A veces hay ciertas situaciones que entramos no por responsabilidad nuestra, sino por responsabilidad de terceros. Y la pregunta es esa: ¿cómo espera Dios que naveguemos en el caos? ¿Qué quiere Dios que haga? Al final sabemos que la vida no está solamente construida de buenos y malos momentos. No sé si ustedes han visto, hay una película que se llama Intensamente. ¿Alguien la vio? ¿Sí? Ya, perfecto. Es una historia de cómo funcionan las emociones en la cabeza de una niña. Así que es muy interesante porque hay ciertos componentes, está la alegría, está la tristeza, está cierto, ¿cómo se llama la niña verde? Es como desagrado, está la ira, ¿cierto? Y el moradito que se me olvida, que ve como todos los detalles. Dilo más fuerte, Cristín. No te escuché. No, es que de verdad que no se escucha acá. ¿Cómo se llama? Tímido, temor. Ya, perfecto. Entonces representa todas estas áreas. Y la gracia de la película es que, como es una niña, es solamente felicidad lo que controla su vida. O sea, quiere que todo sea feliz, que todo es alegría. Pero a medida que la niña va creciendo, va entrando a la etapa de la adolescencia, se da cuenta que esa no es la única emoción que controla. Yo imagino que si ustedes no están en la clase de los niños, pasaron por ese proceso, se dieron cuenta que la vida no está solamente hecha de buenos momentos. Y la Biblia sabe eso. Es por eso que la Escritura nos invita en Efesios 6 a ponernos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para soportar el día malo. Nosotros no venimos acá a la iglesia a decirles todo es alegría. O sea, eso no es lo que predicamos, al menos no en esta iglesia. Sabemos que en la vida hay momentos difíciles y como cristianos creemos que Dios proporcionó la Biblia para ayudarnos en la vida, para estar preparados para cualquier episodio. Y como decíamos, no solamente para aguantarlo,
para poder crecer y para poder disfrutar la Biblia. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el caos? Usted puede abrir su Biblia en la primera página, ¿cierto? Primer capítulo, en Génesis capítulo 1, y hay una descripción interesante. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta es una figura interesante porque, como les decía, las personas cuando pasan por una situación difícil, lo primero que dicen es, quiero volver a una situación normal. Quiero volver a la normalidad. Pero como relata en el comienzo de la creación la Biblia, la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto grafica muchas veces cómo es nuestra vida. Muchas veces entramos en una situación difícil, en un área que quizás no estábamos desarrollados, y así es como se siente, desordenada y vacía. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? ¿Ha estado en una situación que se siente así, de caos? Como decíamos, queremos siempre eso, volvamos a la normalidad. Algo muy relevante es que nosotros, como seres humanos, no estamos cómodos en el caos. No lo estamos. Pero Dios, a diferencia de nosotros, no se complica en el caos. Es interesante que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía en medio de esta situación. Aunque para nosotros puede ser algo incómodo, el caos es la mesa de trabajo de Dios. Es el lugar donde Él ejecuta sus mejores trabajos. Es el momento en el que somos más moldeables. Es el momento donde Dios lo que puede hacer es tomar la imagen de Jesús e imprimirla en nuestro ser. Entonces, ¿cómo podemos transitar en medio del caos? Quiero compartirles una historia esta mañana. Si tiene su Biblia o está tomando apuntes, vaya a Mateo 4. Vamos a leer del 25. Dejó de avanzar esto, no sé por qué. Pastor, si me ayudas. La siguiente, pensé que había avanzado. El caos es la mesa de trabajo de Dios. Y la siguiente, Mateo 4, 25 al 31. Una historia interesante, la vamos a leer y después la vamos a ir comentando. Dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad, con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron los discípulos, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó, y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Una escena interesante, están cruzando de un lugar a otro. Jesús se queda dormido cómodamente sobre una almohada. Es muy interesante los detalles que proporciona Mateo. Y las tormentas llegan, pasa como esto, llegan en cualquier momento. No hay un momento bueno, no es que alguien dice, ¿sabes qué? No sé si quizás ustedes lo han escuchado, yo nunca. A mí nadie me ha dicho, ¿sabes qué? Estoy en un buen momento para recibir una tormenta en mi vida. ¿Alguien dice eso? No, nadie anda diciendo eso, así como, ojalá me pasara algo malo. No, nadie anda así por la vida. Y las tormentas llegan así, de un momento a otro. Cuando estamos en medio de algo, los discípulos estaban cruzando de un lugar a otro y aparecen en nuestra vida cuando a veces menos lo esperamos. Alguien dijo una vez
que todos lidiamos con tormentas, porque usted quizás está en una o está saliendo de una, o no lo sabe, pero pronto va a entrar a una. Y todos pasamos por esos momentos en la vida, todos pasamos por situaciones complejas. ¿Por qué los discípulos se asustaron? Muchos de ellos eran pescadores. Cuando Jesús los llama, sabemos por el relato bíblico que varios de ellos estaban pescando. De hecho, muchas veces se utiliza este pasaje, ¿cierto?, de Lucas 5, cuando Jesús llega y le dice a Pedro, se usa mucho con jóvenes, le dice, dejen sus redes y síganme, para que los cabros suelten el celular un rato, pero es porque eran pescadores, eran otras redes diferentes, ¿ya? Pero eran pescadores, ellos eran pescadores, tenían experiencia. Es muy probable que no habían pasado por, esta no era su primera tormenta. ¿Por qué se asustaron? Y lo que nos dice el pasaje es que la tempestad era tan grande que estaban por hundirse. No era algo chico. Y en medio de esa situación, Jesús está durmiendo. Yo no sé, cuando usted ha pasado por un problema, si alguna vez se ha sentido así. Yo me he sentido así. Como, Dios, ¿dónde estás ahora? Que hay una situación difícil y uno dice, es casi como esta escena. Jesús está en el barco, pero está durmiendo. Y uno a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que ora como, Señor, pero respóndeme, hace algo, como, ¿por qué nada cambia? Al igual que los discípulos lo despiertan gritando, Maestro, ¿acaso no te importa que naufraguemos? Imagínense el pánico, la molestia, la frustración. Y muchas veces nuestras oraciones son así, llenas de pánico, llenas de frustración, de desesperación, que quizás a veces sentimos que nuestra oración casi como que no pasa del techo. ¿Cómo son sus oraciones cuando está en las aguas, en medio de una tormenta? ¿De qué cosas se preocupa? ¿Tiene sentido que iban a naufragar, podían perder su vida? Además estaban en un barco, quizás era de Pedro. Si mi barco se fuera a hundir, también me preocuparía. Si puse mi inversión en algo y estoy a punto de perderlo, también me preocuparía. Y Jesús duerme plácidamente. Muy seguro, estaba muy cansado después de atender a tanta gente. Maestro, ¿acaso no te preocupa? Señor, ¿acaso no soy tu hijo? ¿Acaso no te preocupa que me duele? ¿Acaso no te preocupa cómo está mi matrimonio? ¿Acaso no te preocupa que llevo años orando y mi esposo, mis hijos, mi esposa todavía no se convierten? ¿Acaso no te preocupa? Hay que darle algo de crédito, eso sí, a los discípulos. Al menos ellos tenían a Jesús en la barca. ¿Cómo hubiera terminado la historia si Jesús no hubiera estado ahí? Y quizás esa es la primera lección que necesitamos aprender. Tengo que asegurarme que Jesús está en mi barca, que Jesús está en mi vida. ¿Está Dios en tu vida? ¿Él es quien gobierna tu vida? Si no es así, esta mañana quiero decirte que estás en el lugar correcto. Jesús, si no has comenzado una relación personal con Él, puedes comenzar al día de hoy. No tienes que esperar. Nadie te va a cobrar nada. Jesús murió. La salvación, es gratis. Uno solamente tiene que acercarse a Jesús, arrepentirse, decirle, Señor, perdón, quiero cambiar mi vida, te entrego el control. Y quizás si usted ya le ha entregado su vida, Jesús está en su barca, pero ¿quién está dirigiendo la barca? ¿Es usted el que tiene el timón o es Jesús? Maestro, ¿acaso no te preocupa que estamos por naufragar?
Y Jesús se levanta y calma la tempestad, las olas y el viento, calma las aguas. Y se da vuelta a sus discípulos y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? No es que Jesús está reaccionando mal porque estaba en medio de su ciclo REM y lo interrumpieron. Eso no es lo que está pasando acá. Jesús está sorprendido. ¿Por qué creen que Jesús hace esas preguntas? Es como obvia la respuesta. ¿Estamos por hundirnos? ¿Por qué tenemos miedo? Porque estábamos por naufragar. Estamos a punto de morir. Pero la respuesta pareciera ser no tan obvia por Jesús. Sabemos eso por la siguiente pregunta que le hace. ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? Y uno puede decir, pero en medio de una tormenta, ¿qué tiene que ver la fe? ¿Qué tiene que ver la fe si tengo que pagar el arriendo y tengo 2 meses atrasados? ¿Qué tiene que ver la fe? Mi matrimonio está a punto de romperse. ¿Qué tiene que ver la fe? Me encanta esa pregunta porque nos exhibe el pensamiento de Jesús. Jesús no estaba con miedo de la tormenta no porque tenía todo el poder para calmarlo, que ciertamente lo tenía, pero él sabía que tenía una agenda que cumplir. Él sabía que estaba acá por un propósito. Sabía que había venido para entregar su vida en la cruz. Y hasta que eso no pasara, él sabía que iba a llegar a ese curso. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando sabes que Dios tiene un propósito en tu vida, cuando sabes que hay algo que Dios está trabajando, las aguas, las tormentas toman perspectiva. Si Dios no ha terminado su obra, yo sé que quizás está todo negro. Hay un pasaje al final de Hechos que Pablo naufragia con Lucas, lo compartí hace un par de meses atrás, casi un año, cuando hacíamos la serie de los gigantes. Y hay una escena que dice, por días no vimos ni el sol ni las estrellas. Y a veces uno se siente así. Pero hay un propósito. Hay un propósito. Y necesitamos confiar en Dios que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Porque ese es nuestro salvavidas. Ese es a lo que nos tenemos que aferrar en medio de las dificultades. La Escritura está llena de promesas. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Solo las buenas? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una paráfrasis de este versículo sería, cada cosa que me ocurre en la vida, las buenas y las malas, me ayudan al bien si Jesús está en mi barca. Si Jesús está en mi vida, las cosas que pasen, sean buenas o malas, el resultado siempre va a ser positivo. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. Pablo, el que naufragó, dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué tienen en común estos 3 pasajes? Los 3 están basados en el conocimiento de las promesas de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido. Otras versiones dicen, estoy persuadido de esto. Jeremías 29:11, yo sé. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces cuando llegamos al medio de una situación de caos, no sabemos ninguna promesa de Dios. ¿A qué te aferras entonces? ¿A un meme que te mandaron de buenas vibras por WhatsApp? ¿A qué es a lo que nos estamos aferrando? Y uno entiende que muchas veces nosotros no sabemos lo que va a pasar porque no conocemos las promesas de Dios.
Y si las conocemos, a veces no las creemos. No confiamos en Él. No confiamos que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida, aunque el bote se hunda. Abraham es un buen ejemplo de eso. Dios le había prometido a Abraham: haré tu descendencia como la arena. Si la puedes contar, van a poder contar tu descendencia. Y una vez que le dio un hijo, le dice que lo sacrifique. Y él fue a hacerlo en obediencia. Él fue a hacerlo en obediencia porque la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que Abraham sabía que incluso Dios podía levantar a Isaac de los muertos. O sea, el nivel de confianza de Abraham. No por nada es llamado el padre de la fe. Abraham decía: aunque mi bote se hunda, yo sé que el Señor va a cumplir su palabra. No sé de dónde va a sacar un bote, ese no es mi problema. El Señor va a cumplir su palabra. Aunque me hunda con el bote y todo, yo sé que el Señor va a cumplir su palabra. Necesitamos confiar que Dios va a cumplir su propósito en medio de las tormentas. Necesitamos agarrarnos a ese salvavidas. Muchas veces el mayor miedo entre medio del caos es que no sabemos qué va a pasar después. Pero Dios sabe. Dios sabe. Es por eso que no confiamos en nosotros. Es por eso que no confiamos en el líder de un grupo, de un ministerio. Es por eso que no confiamos en el pastor. Nuestra confianza está en Jesús. Nuestra confianza está en Jesús. Si fuera al revés, tendríamos puesto una foto ahí, ¿cierto?, del pastor Hernán, el pastor Renato y Agustín. Pero ahí hay una cruz. Porque Él, Jesús, es el objeto de nuestra fe. ¿Cuántas tormentas creen que hay en esta historia? Por lo que dice, por las preguntas que hace Jesús, podemos ver que hay dos tormentas. Hay una que está ocurriendo afuera, pero hay otra tormenta que está ocurriendo en el corazón de los discípulos. Por eso Jesús no solamente calma la tormenta que hay afuera, o sea, Él se da vuelta y le dice, calma, ¿cierto? Me daba mucha risa la versión Reina Valera contemporánea porque es como media española, dice como acallar, así casi como españolado, pero acallar. Y Jesús les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? A veces, cuando pasamos por una situación difícil, puede ser que la terminamos, puede ser que la tormenta se calmó, las aguas se calmaron, pero en nuestro corazón la tormenta sigue. Y andamos con miedo, y andamos con preocupación, y todo se calmó, pero en nuestro corazón la tormenta sigue. Por eso Jesús pone el corazón de ellos en perspectiva. Casi como si Jesús les dijera: ¿no les dije que iban a llegar al otro lado? Porque así es como empieza la historia. La historia comienza: vamos a ir al otro lado. Y ellos están temerosos porque se van a hundir, pero Jesús está diciendo: ¿pero no les dije yo que íbamos a llegar al otro lado? ¿No fui yo el que te dije? Vamos a llegar al otro lado. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen lo que yo les dije? Y a veces nos pasa eso. Venimos acá domingo tras domingo, venimos acá martes tras martes, vamos a la iglesia en casa, semana tras semana, y recibimos tanta palabra de Dios. Buena, oportuna, que cuando la recibimos muchas veces lloramos, muchas veces sabemos en nuestro corazón: esa palabra que se predicó hoy día era para mí. Pero después, cuando llegan los momentos de dificultad, no nos acordamos de nada de eso. 52 prédicas, se predica toda la semana. El Señor semana a semana te habla. ¿Caminamos en eso? Cuando vamos a tomar una decisión decimos: ¿sabes qué? El Señor me ha hablado. O cuando llega el momento, lo coordinamos todo como en esta película intensamente a través solamente de nuestras emociones.
y no en base a lo que Dios nos dijo. Las tormentas no siempre son malas. Muchas veces nos hacen apreciar lo importante, nos ponen en perspectiva las cosas que necesitamos hacer, cosas que necesitamos dejar de hacer. Cómo usar mejor nuestro tiempo, recursos, dinero. Y al final los discípulos siguen asustados, dice la Biblia. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Los discípulos llevaban un tiempo con Jesús, pero no lo conocían. Y a veces cuando pasamos por medio de una tormenta, tenemos la oportunidad de conocer a Dios de una forma diferente. A veces cuando entramos en una situación difícil, entramos a esa situación porque Dios quiere mostrarte que Él te puede sacar, que Él tiene el poder para hacerlo. Así que los discípulos pasaron de tener temor de la tormenta a tener temor de Dios. Y necesitamos que cuando pasamos por situaciones difíciles, ese cambio ocurra en nuestro corazón. Que pasamos de tener temor por una situación a tener un temor reverente de Dios. Como dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Las casas tienen piezas, la mayoría de las casas. La nuestra, con la Brigitte, solo tiene una y un baño. Pero igual tenemos algunas puertas, ¿cierto? Tenemos closet, tenemos algunos muebles. Y normalmente pasa a veces que cuando la casa está desordenada y vienen visitas, gente empieza a tirar como cosas a una pieza. No sé, yo sé que esas cosas no pasan en esta iglesia, pero en general, cuando alguien va y alguien cae de visita, es como golpean la puerta, tocan el timbre, les llega un WhatsApp, va el pastor Hernán ahí de camino a visitar y uno empieza ahí a correr con las cosas, a tirar, ¿cierto? Todo metido dentro de la bañera. Pero uno cierra esas puertas, uno cierra esas cosas, porque nadie, cuando alguien llega a la casa, nadie le dice: oye, te quiero mostrar, esta es la pieza donde guardamos todas las cosas desordenadas, mira. Eso, la verdad es que mi marido lo tiene, dice que le van a entrar de vuelta esos pantalones, hace 15 años que no se los pone, pero me asegura que le van a entrar, así que lo tenemos ahí en la pieza. No como Oliver, que sigue siendo talla 16 todavía. Yo no, pero Oliver sigue usando la ropa, el pantalón del colegio, lo está ocupando el Fabi ahora, por ejemplo. Pero yo no, entonces quizás a usted le ha pasado eso, ¿cierto? Que se rían. Pero nadie anda mostrando esas cosas, nadie anda mostrando el desorden. Y muchas veces nos pasa eso. Dios llega a nuestra vida y empezamos a acumular el desorden. Es como, pucha, pero no quiero que los hermanos sepan que tengo esta letra atrasada, así que no, voy a guardar ahí. Y pucha, es que yo no quiero que los hermanos sepan, no pongáis esa foto en las redes sociales porque después van a pensar que, no sé, que ando tomando todos los días. Y empezamos a guardar desorden en ciertos cuartos, ciertas habitaciones en nuestro corazón. Para que cuando entra Dios no los vea. Es casi como si le decimos al Señor: Jesús, te invito, pasa, toma asiento, voy a limpiar un ratito acá y después pasamos acá. Voy a ordenar mis finanzas y después voy a considerar en invertir en el reino de Dios. Voy a ordenar mis relaciones, yo sé que ella no es cristiana, pero déjame pololear un ratito más con ella, yo sé a convertir, yo tengo fe. Eso no pasa con los jóvenes de nuestra iglesia, es un ejemplo de otras realidades. Y escondemos esas cosas de Dios. Pero Dios está cómodo en el caos,
Dios está cómodo en las tormentas. No porque le gusten, no es que ustedes, no quiero que se vayan con la idea que Dios tiene como el mal de Diógenes, que le gusta acumular cosas. Eso no es lo que estamos diciendo. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Pero Dios está cómodo en el caos, porque Él es el único. Jesús es el único que tiene el poder para cambiar esas situaciones. Así que en lugar de cerrar puertas en nuestra vida, necesitamos abrirlas y decirle a Jesús: Señor, aquí está la escoba, yo afirmo la pala. No sé si alguno de ustedes está en alguna situación de caos, en algún área en su vida, en alguna pieza, pero Dios está golpeando la puerta y Él quiere entrar, quiere ayudarte a ordenar. Déjalo participar. Déjalo participar. ¿Sabes qué dice en Génesis? Después de que uno sigue leyendo el pasaje, con el que abríamos, dice que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, se movía sobre las aguas cuando estaba desordenada y vacía. ¿Sabes cómo termina esa historia? Que Dios miró la creación y dijo: es bueno. Es bueno. Dios es un experto en transformar caos en cosas buenas. Dios tiene un doctorado en transformar desorden en orden, en transformar tormentas en agua calmada. Así es que quiero entregar algunas reflexiones el día de hoy. Quiero invitar al grupo de alabanza. Vamos a terminar adorando, así que mientras los hermanos se suben, 3 reflexiones para el día de hoy. En una tormenta, ¿quieres que Jesús esté en tu bote? ¿Quieres que Jesús esté en tu bote? Como decía antes, si no está en tu bote, esta mañana es el mejor momento, si no está en tu vida, para que lo invites a ser parte de tu vida. Y si has estado un tiempo, pero eres tú el que sigues manejando, el que sigue con el timón, que tiene el gorro de capitán, es un momento para entregar el control y decirle: Señor, me rindo a ti. Conoce y confía en las promesas de Dios. Conoce y confía en las promesas de Dios. Necesitamos hacer ambas. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya va a llegar el Espíritu Santo, que es el Consolador, que Él les va a recordar, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo les he dicho. El Espíritu Santo viene a recordar todas las cosas que Jesús ha dicho. Pero ¿y qué pasa si nosotros no ponemos de la palabra en nuestra mente? ¿Qué es lo que te va a recordar? Necesitamos conocer las promesas de Dios y necesitamos confiar. Deja a Dios participar en tu caos. Como les decía, a veces acá en la iglesia tendemos a encerrar todo, parecemos más santos, pero hay cosas en nuestro corazón que tienen que cambiar. Alguien dijo una vez que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. Y eso pasa muchas veces. Necesitamos tener la libertad de abrir nuestras debilidades, como dice el libro de Santiago, confesarnos los pecados los unos a otros para poder ser sanados. Y para eso necesitamos gracia y verdad. El capítulo 1 de Juan dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Eso es lo que necesitamos en nuestras relaciones.
No que si alguien te va a contar, ¿sabes qué? Estoy luchando con esta situación, que uno al tiro lo juzga y le dice, no, pues compadre, estás súper mal. Necesitamos tener más gracia para poder llevar las cargas los unos con los otros. Y abrir esas situaciones, dejar participar a Dios en nuestro caos. Recuerden este pasaje. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Yo quiero ver las obras del Señor. Yo quiero ver sus maravillas. Y como decía, póngase de pie, estamos terminando. Como decía antes, si hay alguien aquí que viene por primera vez o has venido algunas veces y no has entregado tu vida a Jesús, si Él todavía no está en tu barca, hoy es un buen momento. Me encanta este pasaje. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. El Señor hoy en día está haciéndote una invitación. Una invitación para que tú lo incluyas en tu vida.